Cuando un poco cuesta, hermanos, todo es cuando vale la pena hacerlo, ¿no? Cuando cuesta, miren, cuando uno se prepara y para venir también a la casa del Señor, en este año queremos honrar al Señor viniendo a su casa, ¿no? Algo que no sé si se han dado cuenta, pero en estos últimos años a nivel mundial se ha despreciado mucho eso, ¿eh? Hay un desprecio, a mí me duele en serio, me causa un dolor, hermano, en el corazón. ¿Cuántas veces, miren, si llegamos tarde a la escuela, tenemos que ir a la corte, ¿no? Aquí, uno descubrió eso aquí, ¿no? Si uno no anota qué es lo que hizo el niño o no da un certificado médico, hay que ir a la corte a hablar con el juez y decirle, no, pero usted no es un buen padre. Va a decir, ahí uno aprende, ¿no? ¿Cuánto más a la casa del Señor? Miren cuánta reverencia necesitamos, venir a su casa, hermanos. ¿A dónde iremos? Le dijo ahí el discípulo, ¿no? O sea, ¿a dónde iremos si no a ti, Señor? Es algo, hermanos, que tenemos que edificar juntos. Eso está como los muros. Cuando Nehemías encontró los muros, así está la iglesia, hermanos. No esta, bueno, la mayoría. No estoy hablando en general, ¿no? Necesitamos que se levante Nehemías a edificar. A edificar los muros que están caídos, hermanos. Qué dolor que causa, qué dolor. Se los digo y no para decir, ahora el pastor va a predicar algo negativo. Se los digo con dolor, en el corazón, con dolor, con llanto. Que necesitamos juntos reverenciar al Señor y la reverencia, ¿no? De poner al Señor en primer lugar. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Ese es el primer gran mandamiento, ¿no? Y el segundo es semejante, pero el primero, hermanos, amarás al Señor tu Dios. Y claro, uno no puede hacer algo si no ama. Si no ama, ¿qué va a hacer? Uno cuando ama hace cosas. ¿Cuántas cosas hace uno cuando está enamorado y ama, no? Y cuando uno ama a Dios, está enamorado del Señor. Y hace cosas que aún desde el dolor. ¿Cuántas veces venimos y estamos cansados o nos duele, ¿no? Nos duele el cuerpo. Y muchos no saben, acá están los hermanos cantando y tocando. Y yo sé que algunos están con algunos dolores y usted los ve tocar, pero están haciéndolo hoy desde el dolor. Qué lindo, ¿no? Eso tiene un mayor peso para hacerlo. Amén. Y en este día nos hemos preguntado hace unos domingos atrás y siempre nos preguntamos qué importante predicar la sana doctrina, ¿no? Entonces la pregunta de hoy es una pregunta y un título. ¿Qué es la sana doctrina? Porque se habla mucho y poco se sabe muchas veces. Claro que debería yo predicar como 5 o 6 horas para explicar todo lo que dice la palabra de Dios, más. Debería uno armar una serie. Pero hoy vamos a predicar solamente 9, 10 hojas de qué es la sana doctrina. Fíjense, si me acompañan allí en Juan capítulo 7, versículos 16 al 18, Jesús le respondió allí a los que le estaban preguntando, acusando. Una de las cosas que le acusaban era que no estaba predicando la sana doctrina, ¿no? Miren, justo el Hijo de Dios, la palabra, el logo, hermano. Dice que Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿Cuánta gente habla por su propia cuenta hoy, no? Dice, el que habla por su propia cuenta, ¿qué busca, hermanos? Miren, su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¡Wow! Cuando estamos hablando de sana doctrina, estamos hablando de sanas enseñanzas, de sanas palabras. Las palabras cambiadas, tergiversadas, esa palabra tergiversada. Eso habla de que no es una sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza bíblica, lo que está en la palabra de Dios, lo que no se cambia, no se hace una predicación aguada de eso, ¿no? O sea, aguachenta, así como decir, solamente tomamos lo que queremos de aquí, ¿no? Es
es la palabra completa de Dios, ¿no? Por eso se predica, hermanos, todo el consejo de Dios, no una parte nada más. Entonces, la sana doctrina parte de los mandamientos que el Señor le dio a Moisés, que dice que fue escrito por el dedo de Dios, hermano. Miren qué tremendo. Miren si no es verdad, ¿no? Cuando Moisés subió y tomó las tablas. Eso está allí en Éxodo 31:18, que dice que escrita por el dedo de Dios. De ahí se desprende todo el conocimiento de la palabra del Señor, se desprende de los mandamientos del Señor. Entonces, me gusta cuando Pablo habla allí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 14, que le aconseja a Timoteo, su discípulo, que está allí preparando el Señor, ¿no? A Timoteo, el joven pastor. Pablo está hablando en presente y está viendo en futuro también, ¿no? Por eso él habla muchas veces en 2 de Timoteo, habla de muchos pasajes que lo que iba a pasar en el futuro con respecto a la sana doctrina. Pero acá le dice a Timoteo, retén la forma, o sea, no deformes la palabra. No deformes, Timoteo, no lo hagas tú y no permitas que otros lo hagan, sino retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma, retén lo sano de la palabra. No deformes la Biblia. Hoy estamos en tiempo donde se deforma, porque te trata de encuadrar, se encuadran cosas que no están acordes. Y uno dice, algo no está bien acá. Porque uno tiene que estudiar la palabra del Señor, tiene que recibir el discipulado y estudiar la palabra del Señor para que cuando uno escucha algo deformado se dé cuenta que está deformado. Por eso le dice Pablo, retén la forma. Y esto es sana doctrina, del hebreo lekaj, que significa enseñanza, instrucción, y del griego didascalía. Es el acto de enseñar, enseñanza. Generalmente lo que se enseña, miren, el griego lo amplía un poco más, lo que se enseña es sana doctrina. ¿Y cómo se enseña? ¿Cómo se explica? Es el acto de enseñar y tiene mucho que ver con el contenido de la información. O sea, también dice las ideas que se transmiten. Eso es sana doctrina. Es en el sentido activo dice la traducción ahí, dar instrucción. Porque Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí está, es el acto de enseñar. Lo que se escribió antes, en el Antiguo Testamento, dice allí Pablo en Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque, hermanos, tenemos esperanza por la palabra de Dios. No hay otra cosa que nos pueda levantar y nos pueda dar esperanza. Estos sermones que últimamente se escuchan en algunos lugares no tienen contenido bíblico, no dan esperanza. Está enfocado nada más a que tú te sientas feliz. A ti, cuando el Evangelio está enfocado a Cristo, hermanos. Es Él, no es acerca de nosotros, es acerca de Él. Pablo dijo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Por eso sabían que debían menguar ellos, para que Cristo crezca. No debemos crecer nosotros en lo personal, está bien, pero ese no es el fin de la iglesia, ese es el fin de cada uno. Tienen metas personales, gloria a Dios. Pero en la iglesia el fin es Cristo. Por eso me propuse, dice Pablo, conocer a Cristo y a este crucificado. Wow. O sea, fíjate ustedes, me presenté y no quería saber nada de ustedes. Claro, porque Pablo, mire, con lo que estaba escribiendo allí en 1 2 de Corintios, con las cosas que le contaban, dice, no quise saber nada de ustedes. Me propuse ir y conocer a Cristo en ustedes. A ver qué cambio veía, a ver qué estaba pasando en la iglesia. Qué lindo eso, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento está visto como todo lo que se recibe de parte de Dios. Miren, allí cuando, tengo muchos versículos hoy también, allí en Deuteronomio me gusta ese pasaje en el capítulo 32, versículo 2. Deuteronomio 32, versículo 2.
Todo lo que viene de Dios, hermanos, es la sana doctrina, ¿no? Que fue inspirado por profetas, por reyes, por hombres ungidos por el Señor, que siguieron la línea, ¿no? No es que predicaron. Por eso las escrituras, hermanos, son inspiradas por Dios y útil para corregir, para redarguir, para exhortar. Inspiradas, fueron sopladas por Dios. Hombres llenos del Espíritu Santo, celosos de la palabra y con cuidado escribían, hermanos, con temor. ¿Qué dice allí? Goteará como la lluvia mi enseñanza, ¿no? Miren qué lindo, goteará como la lluvia. Él le está diciendo, ay, como cuando gotea del cielo, ¿no? Así, dice, así la enseñanza, la sana doctrina. Miren, la enseñanza va a gotear como la lluvia, porque viene de arriba, viene del cielo. Está tratando ahí de explicar lo que él, como él ve, ¿no? Dice, el Señor dice, mi enseñanza goteará como la lluvia viene del cielo para ustedes. Va a ser también un refrigerio, va a ser una limpieza la palabra del Señor. Su palabra es lumbrera, ¿no? Su palabra es lámpara a mis pies. O sea, me alumbra en el camino. Y en el Nuevo Testamento vemos también muchísimas referencias a esta palabra, más de 40 referencias. Pero dice que cuando nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando Él enseñaba a la gente, ¿qué hacía? Se admiraba. ¿De qué se admiraba? De la doctrina que Él tenía. ¡Wow! Se admiraba la gente. Es la palabra, hermano, es el logos. Con la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Era la palabra de Dios ahí hablando. Y porque, no solamente porque enseñaba bien, había muchos que enseñaban bien. Pero Jesús tenía una particularidad. Él enseñaba como quien tenía autoridad. Dice así la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7. Y no como los escribas. Hay una diferencia ahí que hacen. En ese tiempo estaban los escribas, los fariseos, los que seguían a Herodes. Estaban los esenios. Bueno, Jesús no habló de los esenios. No dijo nada de ellos. Porque era un grupo que estaban allí haciendo bien las cosas. Pero habló mal de los... No mal, pero... exhortó a los fariseos, exhortó a los escribas. Y la gente se daba cuenta que Jesús tenía una doctrina distinta porque enseñaba como quien tenía autoridad, o sea, enseñaba como que lo estaba viviendo, lo que estaba diciendo. Tenía autoridad para decirlo, y no como los escribas, dice en Mateo 7:28. Porque él le decía, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Muchos predicaban de lo que habían aprendido cuando estaban allí estudiando y era enfocado en ellos. Los fariseos tenían esa particularidad de orar, por ejemplo, en voz alta, ¿no? Decían, Señor, te doy gracias porque soy un buen fariseo y doy mi diezmo, siempre, nunca fallo, ¿eh? Doy mi diezmo y soy... Y otro estaba golpeándose en un costado, hablando bajito, ¿no? Que nadie lo escuchaba. Y Jesús dijo, esa es la oración que se escucha. Esa es la oración que Dios escucha. La del fariseo ya fue contestada. ¿Por qué fue contestada, Señor? Porque no fue a Dios, fue a las personas. Miren qué interesante. Él creía que oraba para Dios, pero se engañaba. Oraba para ser visto. Y esa no es la doctrina. No se hace para ser visto. Por eso cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, que en lo secreto te va a escuchar. Y te va a recompensar en público. Entonces, en esto se veía que la doctrina era verdadera. Que él decía, la doctrina no la inventé yo, es algo que vino del Padre. El Padre me envió a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Lo envió con una doctrina para predicar. Al mismo tiempo Jesús les decía que se cuiden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuídense. Y en otra parte dice de la levadura, ¿no? De los fariseos. Y fíjense, la doctrina de los fariseos constantemente, ellos enseñaban lo que ellos, es como el dicho que dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Los fariseos, ¿qué hacían? Decían lo que había que hacer, pero no lo hacían. Entonces Jesús los exhorta fuertemente, ese espíritu fariseísta, ¿no?
de decir, dense cuenta que por fuera parece que están blanqueados por fuera, pero por dentro están muertos, le decía, porque lo están haciendo como un rito externo, como algo externo. Y los saduceos no creían en ciertas doctrinas bíblicas y aparte pertenecían como una casta superior los saduceos, no todo podía ser saduceo. Y el fariseo era como una hipocresía que vivía. Mateo 15:9 dice que enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Enseñaban otra doctrina, hermanos. Por eso estamos hablando de la sana doctrina. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora nos vamos a ir más adelante, nos vamos a dar cuenta que hoy pasa lo mismo. Después estaban los que seguían a Herodes, que también eran como un partido político religioso, celosos de Herodes. Entonces ahí estaban en ese tiempo esas sectas, entre comillas, que estaban queriendo derribar la sana doctrina. No pudieron, pero estaban queriendo hacer eso. Ahora, cuando desciende el Espíritu Santo, hermanos, sobre la iglesia, tremendo, allí en Hechos capítulo 2, y vemos cómo Pedro, se levanta y predica y hay miles de convertidos allí y les predica, ¿qué? La sana doctrina, arrepentimiento, arrepiéntanse, les dice. Mire, otro hubiera dicho otra cosa, ¿no? Pero ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Y otros de hoy en día, alguien hubiera dicho, y hermanos, hagan un pacto que vamos a abrir una iglesia. Pacten para Dios. No, ellos no estaban en eso, los apóstoles. Arrepiéntanse, les dijo Pedro. Y por ello Dios tenga misericordia. Un masivo fue el bautismo y la conversión. Pero ¿qué hacían ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Por eso había crecimiento. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De lo que los apóstoles estaban allí orando, recibiendo del Señor. Ahí estaba la sana doctrina, hermanos. Perseveraban en la doctrina. Por eso la iglesia perseveró. Perseveraban en esa doctrina. Compartían el pan. Comían con sencillez de corazón, predicaban la doctrina, la sana. Miren, allí la teología era muy básica, que Cristo había nacido, que Cristo había muerto por ello, que había resucitado y que iba a venir a buscarlo. Eran 4 puntos. Eso que predicaba la iglesia primitiva y es la que trastornó al mundo, hermanos. Ahí vienen los que trastornan el mundo, decían. Pero Pablo advierte que en los últimos días, en los postreros días, muchos, dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas. Ahí está la palabra doctrina, mire de nuevo. Doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Pablo está hablando en el futuro. Dice, ay. Dice, en esos tiempos, wow, van a ser tiempos difíciles. Muchos van a apostatar de la fe. Van a decir, pero ya es como que no queremos esta palabra. Es tan poco dura. Es tan poco así como, no sé, siempre están como predicando quizás el juicio o el arrepentimiento o, por supuesto, la santidad, el amor, pero queremos escuchar puro el amor. Vieron que hoy el tiempo del amor hoy, ¿no? Queremos escuchar mensajes positivos. Ya está predicando mucho la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Muchos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? Doctrinas, dice, de demonios, espíritus engañadores. Vendrán esos tiempos, dice Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. No sufrirán significa, tiene ahí un contexto de muchas cosas, ¿no? No sufrirán, pero significa no querrán escucharla, significa no querrán padecer por el Señor. Entonces ya no querrán esa sana doctrina que se predicaba, del cual se fundó la iglesia. Si hoy estamos aquí, hermanos, es por la sana doctrina que se predicó por mucho tiempo. Si uno pudiera ver la historia, ahí están los puritanos y cuántos que se mantenían, hermanos, en la sana doctrina. Por eso hoy estamos aquí, porque esa sana doctrina perseveró, pero tenemos que seguir predicándola para que persevere hasta el día que venga Jesús a buscar la iglesia. Que cuando Él venga, dijo, ¿hallará fe en la tierra? Ay. Cuando el Hijo de Dios regrese, ¿hallará fe en la tierra? Claro que tiene que hallar fe. Pero para que haya fe tiene que haber sana palabra, sana doctrina, sana predicación. Por eso los maestros debemos esforzarnos, lo que estamos enseñando, a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice Tito, capítulo 2, versículo 1. Esforzarnos a enseñar y a predicar lo que está de acuerdo a la sana
doctrina, le escribe Pablo a Tito. Todos los apóstoles que podemos ver ahí en la Biblia. Por ejemplo, Santiago. Santiago capítulo 1, ¿qué dice? Versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa es la sana doctrina, la palabra, hermano, que se implanta, miren, la semilla, la palabra de Dios. Dice, reciban con mansedumbre. Claro, porque la palabra es fuerte, es espada de dos filos, pero le dice Santiago, reciban con mansedumbre, con un corazón abierto a recibir, a ser exhortado por el Señor. Porque esa es la palabra que puede salvar vuestras almas. La otra no. Por eso mantenerse en la sana doctrina nos hace perseverar porque vivimos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Es esta palabra que nos puede salvar, hermano. La otra, la que es predicada media aguada, no sirve. No salva. No salva, uno lo mantiene pobre, desnutrido, triste. Mantenerse en esta sana doctrina hace que la semilla de la palabra perdure, dé frutos. Es la que produce fruto en el creyente. Es la que hace que nosotros hagamos la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Ahí en Mateo 7:15, que habíamos leído algunos versículos, pero ahí en Mateo 7:15 al 18, explica ahí cuando Jesús subió a la fiesta y enseñaba allí en el templo. Mejor dicho, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo, o sea, fue de la fiesta al templo y enseñaba. Y ahí es donde se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Miren esto. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Se acuerdan que eso lo leímos, no? Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero. Pero ¿qué decían los fariseos, los saduceos, los que estaban allí? ¿Cómo sabe tanto si él no estudió en nuestras escuelas? ¿De dónde sabe tanto? Lo que pasa es que, hermanos, Él es la palabra de Dios. Él es Dios, hecho carne. Entonces, Él está yendo ahí al templo a enseñar. Y los fariseos y los judíos decían, ¿cómo puede enseñar si no vino? Él no aprendió de nosotros. Menos mal que no aprendió de ellos. ¿Sabe que hay uno de los, estos nuevos apóstoles que hoy hay apóstoles? Hoy estamos en la época de la apostolitis. Es una enfermedad aguda, seria. Es como un cáncer, yo diría. Pero uno de estos dice que sintió una revelación de Dios, ¿no? Que Dios le dio. Y dijo, yo le voy a decir la verdad, dijo en una conferencia de miles y miles y miles. Jesús en realidad no sabía para qué vino, dijo. Y él era un muchacho como todo judío que caminaba por allí. Y un día se enteró que su primo, Juan el Bautista, bautizaba y dijo, Juan, ¿por qué no me bautizas a mí? Yo no sé qué hacer, no sé para qué vine. En serio, se lo digo así como lo dijo. Y ahí descubrió que podía ser un discípulo de Juan. Hermanos, él sabe para qué vino. Él vino para morir en la cruz y para darnos vida y para... O sea, por favor, ¿cómo podés creer eso? Era un joven que no sabía... No, sí sabía para qué había nacido. Él sabía que cuando lo quisieron tirar ahí del despeñadero, yo siempre recuerdo esa parte, ¿no? Una vez alguien me preguntó, estaba yo en mi país enseñando y alguien me dijo, disculpe, ¿y si se hubiera caído el despeñadero, hubiera muerto? Le dije, no se iba a morir, aunque se caiga de mucho. ¿Pero cómo? Porque le digo, tú no entiendes. Él no nació para morir en un despeñadero. Él nació para morir en la cruz. No iba a pasar nada, porque él tenía un plan, redimir a la humanidad. Él nació con un propósito, hermano. Por eso de chiquito le dijo a los papás, yo tengo que estar en los negocios de mi padre.
Era chiquito. Pero dinos dónde has andado. Andaba como nosotros cuando éramos chiquitos, que no teníamos celular y andábamos y no sabíamos dónde andábamos. Me acuerdo que mamá le dijo a mi hermano mayor, vaya, anda a buscar, y iba, ¿y a dónde estaba? Y si no había celular, hermano. Recorría a los amigos, está allá. Jesús estaba así, pero no jugando, estaba en el templo, donde menos se lo buscó. Hubieran empezado por el templo y lo hubieran encontrado rápido. Y cuando lo encontraron estaba claro que estaba asustada la mamá. ¿Dónde te metiste, Jesús? Pero me hubieran buscado aquí, yo estaba aquí, yo estuve en el templo, dando cátedra así, hermano, a los fariseos, a los sacerdotes de la palabra de Dios. Pero yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Miren si no tenía un propósito, Jesús. Ya de pequeñito. Entonces, se maravillaban los judíos porque él no había estudiado los ritos, los rituales, la enseñanza, la doctrina errada que tenían los fariseos. Esa doctrina de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Él se enseñó del Padre directamente, hermanos. Y ahí él estudió la palabra del Señor. Él estaba en el templo estudiando. Enseñaba como quien tenía autoridad. Y hoy pasa lo que pasaba con los fariseos, con los saduceos y con los herodianos. Hoy hay un peligro de que vemos muchas doctrinas de hombre dando vueltas. Tenemos que tener cuidado. Contenido casi nulo de la palabra de Dios. Contenido de solo positivo, todo es positivo, todo bien, te va a hacer bien, vas a ser prosperado, vas a crecer. No alimenta. Ahí dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Son como sermones de su propia gloria, vamos a decir, de su propia... hablan por su propia cuenta, no la palabra de Dios. Buscan la gloria personal. Y ha habido y ha surgido, yo puedo hablar en primera persona, el movimiento carismático que se dio a nivel de Sudamérica. No tengo nada, tengo grandes amigos y pastores, lo aclaro, consiervos que están haciendo las cosas como corresponde. Pero han surgido hombres como carismáticos, les llamaban, ¿no? ¿Qué significaba? Que atraían personas, no por Dios, sino por el carisma, por la forma de hablar, por la forma por el tono de voz, por la forma de vestir. Y muchos han surgido. Yo he estado en una iglesia donde había un movimiento puramente a nivel carismático. Las personas seguían mucho al hombre, más que a Dios. Por supuesto no tengo nada contra los dones del Espíritu Santo porque nosotros sabemos que los dones están activos, los dones del Espíritu Santo con orden, pero sabemos que hay que darle lugar al Espíritu Santo, eso lo sabemos, ¿no? Pero estos últimos años han surgido estos llamados pastores carismáticos que poseen como un carisma diferente y lo que están creando lamentablemente es una dependencia al hombre más que a Dios. Siguen al hombre y como siguen al hombre, lo que el hombre predique es como palabra de Dios. No se puede decir nada lo que se predique, ¿no? Entonces esas personas siguen al líder, aun cuando la palabra que se predica no está conforme a la palabra de Dios. Se da mucho énfasis a lo emocional, ¿no? En esos servicios yo he visto mucha gente corriendo, hermanos, corriendo. Me acuerdo de uno que andaba corrió como 50 kilómetros. Corría. Entonces yo decía, yo era nuevo. Y yo decía, debe ser corredor, el muchacho debe estar practicando para alguna maratón. Después me enteré de cuando que dice que lo tomaba el Espíritu Santo y corría y trotaba y estaba todo transpirado. Me acuerdo que estábamos con mi hermano al final de un servicio y lo fuimos a buscar. ¿Estás bien? Está todo transpirado, todo transpirado de correr. Énfasis a las cosas, cuidado hermano con esto, ¿no? Énfasis a las cosas emocionales, ¿no? El hablar en lenguas es algo del Señor, pero se tiene que hacer con orden, porque si todos empiezan a hablar en lengua y es como que no se sabe qué es. Imagínate, viene alguien nuevo y dice, acá están todos locos. ¿Qué hablan? ¿En qué idioma hablan? O sea, tiene que hacerse, pero tiene que darse lugar, pero no así, ¿no? O sea, luego he notado en estos tiempos un cambio brusco en las enseñanzas. Fíjense que
se enseña en el Instituto Bíblico sobre las misiones, sobre la plantación de iglesias, pero muchas iglesias carismáticas han cambiado la visión de la iglesia por visiones que son de mercadotecnia, en lo cual allí ya cambia lo que enseñan. En una iglesia que yo conocí, se predicaba y se enseñaba sobre la plantación de iglesias y ya se cambió, ahora era plantación de células. Entonces eso hace que la iglesia no se plante, que no se planten iglesias. Por ejemplo, se cambió misiones por misiones dentro de la iglesia. Se enviamos a alguien adentro. Eso no es misión, hermano. El misionero sale y es transcultural. Pero ahora enviamos a un misionero adentro. Y todos son líderes. No todos son líderes, hermano. No todos son líderes en una iglesia. Dios pone talentos y dones. O sea, se empiezan a cambiar enseñanzas que hacen que se limite la palabra del Señor. En vez de, tú tienes 66 libros, pero ahora se predican, por ejemplo, 40. Ahí te limitan. Te doy un ejemplo, ¿no? Te limita la verdad. Y eso está mal. ¿Y eso qué produce? Produce un analfabetismo en los miembros. Muchos prefieren que los miembros no crezcan, no conozcan del Señor. Que aprendan lo que solamente se le quiere enseñar en la iglesia. Entonces, como no se le enseña plantación de iglesias, no saben que la visión de Dios es plantar iglesias. Se limita. Entonces, ¿qué hacen? Muchas personas no comprenden el consejo del Señor. De esta forma hay muchos creyentes que han caído bajo todo tipo de enseñanzas modernas, llenas de errores doctrinales. Bueno, entre ellos hay muchos: la confesión positiva, la teología de la prosperidad, el apostolado moderno, siembras o pactos, decretos, declaraciones, liderazgo abusivo o síndrome del siervo ungido. Eso es lo nuevo ahora, ¿no? Como que el pastor es el siervo, el único siervo que hay, el ungido de Dios. Bueno, el ungido de Dios es Jesús, por lo que yo veo en la palabra, ¿no? Lo que dice el líder es palabra de Dios. No, si no está en la palabra, no es palabra de Dios. ¿Está en la palabra? No, no está, pero lo dijo el pastor. No está, no es. Correcto. Pero obviamente que hay que hacer un espíritu correcto, ¿no? Por eso, la predicación de estos tiempos está centrada en el hombre. ¿Saben qué está centrada? Es interesante esto. Está centrada en los deseos del hombre, en los sueños del hombre, en las metas y en la autoestima, dice mucho, ¿no? Del hombre. Pero está centrada en el hombre, cuando en realidad el énfasis es que tiene que estar centrada en Cristo. No depende de mí, depende del Señor. El énfasis no es en estos tiempos la santificación del creyente, sino que el creyente salga de las reuniones sintiéndose bien consigo mismo y con una actitud de conquista al mundo, que conquiste sus deseos y sus placeres. ¿Cuánto dura eso? Dura un par de horas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos alimenta para toda la semana, hermanos, para todo el mes, para todo el año. Entonces la razón principal, hermanos, porque la iglesia moderna es una iglesia débil, es porque los púlpitos están débiles. Los púlpitos tienen que estar con más contenido, porque si hay un púlpito débil hay miembros débiles. Por eso la predicación verdadera no está basada en alcanzar la satisfacción humana, hermanos, sino la salvación y la vida eterna. El mensaje del Evangelio no es acerca de nosotros, sino de Cristo en nosotros, siendo testigos de Él. Fíjese ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, acompáñeme. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Por eso él no es que buscaba su satisfacción cuando predicaba, o no es que buscaba el apóstol Pablo la aprobación de los oyentes, porque su predicación estaba exclusivamente centrada en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, en la resurrección, en la vida eterna.
Por eso nosotros tenemos la palabra profética más segura, ¿no? ¿Cuál es? La palabra del Señor. Pablo le dice ahí a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán esos tiempos cuando la gente no querrá escuchar la palabra del Señor y se van a amontonar, dice. Miren, ahí dice, se amontonarán maestros, dice. Qué interesante, esto es lo que está pasando ahora. Eso está en 2 Timoteo 4:4. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ay, ay, ay. Pablo sufrió cuando vio esta visión, porque dice que era algo como que se amontonaban uno tras otro, eran muchos. Pero ahí nos deja un mandamiento, ¿no? Le dice que prediques la palabra. Mire, le dice Pablo, te encarezco que prediques la palabra. Hoy no sé si se predica tanto la palabra, hermano. Hoy se trata de divertir a la gente, ¿no? Hay mucha diversión. Está bien a veces contar algún, pero o sea, se divierte mucho, ¿no? Es que la gente está buscando un mensaje más actual, me dijo alguien alguna vez. Pero si queremos crecer espiritualmente, no se puede crecer con un chiste, hermano. Aunque esté bueno el chiste. No se puede crecer con un chiste, se crece con la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Por eso uno no puede tomarse vacaciones espirituales. Uno se toma vacaciones para descansar, pero espiritualmente no puede tomarse. Y en estos tiempos, Pablo está hablando de aquellos que sufrirán la sana doctrina, ¿no? Hay una necesidad de conocer la mala doctrina, que sería lo contrario a la sana doctrina. Parece que es algo atrayente a los ojos. Y está basada, de esto tenemos que tener cuidado, porque esto está basado en una enseñanza puramente humanista. Yo diría más fuerte, algo más fuerte, que lo veo así, enfocada a la vanidad humana. Miren esto, lo que muchos han dicho en base a esto, miren. Esto no lo inventé yo, está escrito. No quiero dar los nombres porque yo no soy de dar nombres, no me corresponde. Pero alguien dijo, si das una ofrenda grande, Dios te dará 100 veces más de lo que des. Si das poco, Dios te va a dar poco. Dios desea prosperarte más que cualquier cosa. Mentira. Dios quiere prosperarte en base a cómo prospera tu alma, dice la palabra de Dios. No más que cualquier cosa. Haz un pacto de dinero para que Dios te sane. ¿Qué? Adán y Eva le robaron el diezmo a Dios, por eso pecaron. Hermanos, esa es la doctrina más demoníaca que yo escuché en la historia de mis 20 años en el pastorado. O sea que Adán es por el diezmo, hermano. No. Quisieron ser como Dios. Lee bien ahí, lea bien. Y aún así Dios nos amó y nos perdonó y nos envió un Salvador, aunque Adán decidió dejar a Dios de lado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, pero no tiene nada que ver con el dinero. Nada que ver. María, la madre de Jesús, terminó poniendo una licorería. ¿Sabían eso? ¿Habían escuchado eso? ¿Por qué? Porque Jesús hizo un milagro del vino, hermano. Miren hasta dónde llega la cosa. Y como hizo un milagro, terminó poniendo una licorería, María. No. Nada que ver. Otro dijo, Dios me ha dado una revelación mucho mejor que la Biblia. Mira. No hay ninguna gracia barata. Miren qué sutil. O sea, Dios te da algo por gracia, pero la gracia no es barata. Así que si usted pone algo, aunque tenga $1, un ejemplo, $10. No, eso es barato. Dios no va a dar nada, porque eso es barato lo que usted está poniendo. La gracia se paga, significa. La gracia no se paga. Justamente la palabra gracia es un don inmerecido. No te lo mereciste y te lo dio Dios. Es exactamente todo lo contrario. Si tienes una enfermedad grande, así de grande debe ser tu ofrenda.
Entonces, cuanto más gente enferma haya, más grande va a ser. No, al contrario. No es por la ofrenda que Dios te sana. Dios te sana porque Él es sanador. Por gracia lo hace. Y a veces no sana, porque quiere llevarte. Y ahí no hay dinero, no hay nada, no hay ofrenda. Es por amor. Dice, a Jesús no le molesta que lo traicionen o lo nieguen, sino que ofrenden mal. Eso sí le molesta mucho. Cómo se dolió cuando lo traicionaron, ¿no? Nuestro Señor. Claro que se dolió. Esto lo dicen porque Jesús entró al templo y sacó a todos. Sacó a todos porque esa era un lugar de oración, hermano. Ahí estaban haciendo cambios, vendiendo y comprando cuando había sido un lugar donde había que orar. Ahí. Por eso hay que tener reverencia por la casa de Dios. Jesús en el celo del Padre entró y sacó a todos los cambistas, hermanos. Pero no porque estaban ofrendando mal, porque estaban vendiendo en la casa de Dios, cambiando, haciendo cambios, vendiendo y comprando. Por eso lo hizo, porque ese no es un lugar para hacer eso. Por eso tenemos que tener cuidado, lo sutil. Otro dijo, estoy cansado de que los cristianos que están esperando a Cristo, que están esperando que Cristo los rescate en un plato volador. Yo no estoy esperando, hermano, que Cristo me rescate en un plato volador. Estoy esperando que, dice que las 10 vírgenes estaban allí y 5 eran ¿qué? Prudentes. Eso es lo que somos. No insensatos. Esto habla de la insensatez de las otras 5. Pero el prudente está temiendo la palabra, esperando y mientras trabajando para el Señor. No es que uno dice ahora, voy a esperar a Cristo que venga y no hago nada. No. Pero somos de esos que estamos esperando la venida de Cristo, porque es bíblico. Entonces, generalmente suele ser una persona de mal carácter, infunde miedo, posee un control sobre las personas. Por eso dice, no critiques al ungido de Dios. Es complaciente con los asistentes, adula en todo momento. Yo me acuerdo que donde nosotros trabajábamos a tiempo completo, estábamos en una oficina, primer piso, donde el edificio no era de la iglesia, es solamente el primer piso. Y abajo había un portero. Pobre el portero, las cosas que vio. Y no sé quién le dijo a él, yo nunca pude saber quién. Pero alguien le dijo, cuando venga el pastor, toca el portero, toca así y tócanos varias veces. Y arriba sonaba. Sonaba como cuando alguien toca y tú atiendes. ¿Quién es? Una vez toca, ¿no? ¿Quién es? Sí, suba. Pero este tocaba en el primero C era. 5 veces. Ta, 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 ta. Porque avisaba que venía el pastor. Y entonces no hay ningún problema que venga el pastor. Si estábamos tomando algo, a veces yo trabajaba de lunes a lunes. Trabajaba hasta las 10 a veces de la noche. Entonces si yo a veces me quería sentar a tomar un café, estaba en mi derecho, trabajaba de lunes a lunes, hermanos. He pasado por 240 retiros espirituales en 5 años. Mi mamá es testigo. Todos los sábados y domingos había retiros espirituales. Así que yo no tuve fin de semana por muchos años. Entonces, viene el pastor, decía uno, viene. ¿Y qué problema hay que venga? No, dice, si te ve ahí tomando un café, ¿y qué tiene que ver? Si me ve tomando un café, soy alguien que toma, que tiene hambre. Y el pastor entraba y decía, hola, ¿cómo están? Bien. Y estábamos charlando y tomando, hermanos, trabajamos de lunes a lunes, no había ningún problema. A veces tomábamos mate, que es algo que toman los argentinos. Pero muchos tenían miedo, pavor. No está bien, porque somos personas que tenemos que ser así como somos en todo tiempo, no tenemos que cambiar porque viene alguien. Se preocupa más de sus necesidades más que servir a los demás. Ya no predica contra el pecado o no habla de santidad. La Biblia dice que Él mismo, hermanos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Vamos a orar en este día para que el Señor nos mantenga, hermanos, en la sana doctrina. Nos mantenga enfocados en la palabra del Señor. Enfocados en el Señor.
enfocados en lo que tenemos que hacer, en el trabajo que tenemos que hacer.